Bueno muchachos, espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a estas clases de documental. Hoy les traigo una cita de un autor que me gusta mucho y que todos por supuesto conocemos, Rafael Pombo. Un autor que todos hemos escuchado alguna vez, que todos alguna vez hemos oído alguna fábula, algún poema de él. Les traigo un pequeño poema de Rafael Pombo que se llama Los grandes hombres. Grandeza en la fortuna no es ninguna. El grande es vencedor contra fortuna. Pompeyo antes de César fue un prodigio. César sopló, se evaporó el prestigio. Rafael Pombo, un gran escritor, de los grandes representantes del romanticismo en Colombia, un escritor que le dedicó gran parte de su obra a la infancia, fábulas, poemas tan famosos como La pobre viejecita, como Simón el Bobito. Simón el Bobito llamó al pastelero, a ver los pasteles, los quiero probar. Digamos que han acompañado las distintas generaciones de los niños en nuestro país y que de hecho nos dice Germán Arciniegas, un autor que incluso llegó a predecir el cinematógrafo. Nos dice Germán Arciniegas que escribió alguna vez Rafael Pombo: el hombre no sabe nada, absolutamente nada, y en sus propios asuntos visibles y tangibles está todavía muy atrasado en noticias y muy imperfecto en descubrimientos. Los nietos de mis tatarabuelos puede ser que alcancen a ver el único modo digno de retratar al hombre, un daguerrotipo instantáneo de 1000 planchas dispuestas de cierto modo que van girando y copiándonos en una serie continua de movimientos. Vistas después estas planchas girando rápidamente en un aparato, se podrá conocer a una persona con todo el juego de su cuerpo y su fisionomía. ¿Qué tal la joyita que tenemos acá con Rafael Pombo, ¿no? Un gran autor colombiano, se lo recomiendo muchísimo. Bueno, y vamos a arrancar con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy gira en torno a otra modalidad de la representación documental de las que nos habla Bill Nichols. Nos habíamos quedado en la sesión pasada en el documental expositivo y habíamos visto desde el documental expositivo cómo es la modalidad más común, a la que más estamos, digamos, como expuestos siempre en los medios, en el cine. Es el documental más típico, habíamos visto, ¿no? Habíamos visto cómo el documental expositivo parte de la visión de un autor que domina toda la información y que se la va a exponer precisamente a su espectador, por lo cual recurre a elementos como la voz en off, como las graficaciones, como las entrevistas, como las imágenes de apoyo, como las imágenes de archivo, y de allí parte esta noción documental. Habíamos visto que tiene aplicaciones muy interesantes para lo que sería el documental científico, documentales pedagógicos. Habíamos visto también, digamos, como las problemáticas que puede implicar el documental expositivo cuando hablamos, por ejemplo, de la objetividad, de la subjetividad, todos los problemas que se nos plantean allí. Precisamente de este problema de la objetividad parte esta segunda modalidad documental de la que nos va a hablar Bill Nichols, documental de observación. Ante la oferta de documentales de corte expositivo, que en ese tiempo no lo llamaban así, hay que entender que estos términos son los términos que maneja Bill Nichols, ante, digamos, estos documentales clásicos que exponían un tema aparentemente de forma objetiva, convenciendo al espectador a partir de distintas herramientas de un tema o de una perspectiva, va a empezar a haber una crítica frente a este tipo de documental, y es que se preguntan muchos: ¿qué tan ligado a la realidad, qué tanto está representando a la realidad un documental de tipo expositivo? Recordemos nuestra definición, la definición que dábamos al principio de documental. Cuando él titula el libro La representación de la realidad, precisamente nos está hablando de que el documental no es la realidad tal y como es originalmente. De lo que estamos hablando es de que el documental interpreta, representa, es decir, vuelve a presentar, pero de una forma mediada por un autor, esa realidad. Es muy complejo definir el documental, pero indudablemente algo que sabemos es que el documental se define por su relación con la realidad. Se ha intentado, digamos, reflejar la realidad en los documentales, pero vemos que realmente son modalidades de representación, formas en las que representamos la realidad por medio del audiovisual. Lo que van a decir algunos es imposible reflejar la realidad
a través de un documental expositivo, puesto que el documental expositivo está siendo mediado absolutamente por un autor, está definiendo qué es y qué no es de esa realidad a través de distintos mecanismos. ¿Cómo solucionamos esto? Entonces lo que van a proponer es lo que van a llamar algunos el punto de vista de la mosca en la pared. Esto está muy relacionado con un tipo de documental, con un tipo de cine además, que se desarrolla en Estados Unidos, que es el cine directo o el direct cinema. Este tipo de cine, que es básicamente al que Bill Nichols va a llamar de observación, es un tipo de cine donde el autor no se va a intrometer en los sucesos del documental. El autor va a tratar de permanecer, digamos, de alguna manera al margen de los sucesos de los que está siendo testigo. Entonces, ¿por qué hablamos del punto de vista de la mosca en la pared? En el documental de observación o el cine directo, lo que vamos a tener es una cámara que no es percibida, aparentemente no es percibida por el universo que se está documentando. Está el realizador allí filmando, pero los actores sociales del documental van a seguir su vida normal, como si la cámara no estuviera allí. Lo que van a plantear estos autores es que para poder representar la realidad no puede estarse evidenciando que hay un autor detrás del documental. Entonces el autor no debe interferir ni con voces en off, ni con graficaciones, ni con intervenciones de ningún tipo. En su versión más radical, el documental de observación no tiene entrevistas, se limita el montaje muchísimo. Digamos que el montaje también es una forma de elaborar discursos. Ahora, obviamente tiene que existir montaje porque si no es imposible realizar la película, pero la función del montaje en un documental de observación tiene que ver más con restituir el tiempo y el espacio y hacer sentir al espectador que está en el lugar de los sucesos. En este sentido, el documental de observación se va a acercar muchísimo desde sus aspectos formales al cine de ficción. Esto es bien curioso, porque si bien está tratando temas reales y está siendo testigo directo de los sucesos, la forma en que la percibe el espectador es la misma manera en que percibimos una película de ficción. En una película de ficción, un personaje nunca está, o por lo general, no está interrelacionándose con la cámara, con el director, con quien esté detrás de las cámaras. Es como si la cámara fuera un ente invisible que está registrando el universo que se está dando allí. Exactamente la misma sensación que se pretende dar en el documental de observación. El documental de observación, por lo tanto, es ideal para registrar cierto tipo de procesos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un documental sobre cuál es el proceso de fabricación de un helado, yo puedo, sin meter voces en off, sin meter imágenes de apoyo, sin meter entrevistas, simplemente registrar a través de la cámara cada uno de los procesos sin que las personas que están en la línea de producción miren la cámara, interactúen con la cámara, sino que sigan haciendo las labores que normalmente hacen. Ese es el objetivo, que el espectador pueda ser testigo de los sucesos tal y como son cuando la cámara no está. Es como meter al espectador allí de infiltrado sin que nadie se dé cuenta. Vamos a encontrar que en muchos de estos documentales el documental de observación no es puro. Es difícil poder hacer un documental tan solo con el registro de los eventos. Pocos documentales se arriesgan a eso y pocos documentales salen bien librados de eso. Ejemplos de documental de observación no son tan prolíficos como otras modalidades documentales porque este tipo de documental es mucho más complicado de hacer. Ahorita vamos a ver cuáles son las dificultades y los problemas que nos plantea un documental de observación. Podemos encontrar algunos ejemplos muy interesantes como el trabajo de un director llamado Wiseman. Documentales como High School, por ejemplo, del 68, de Frederick Wiseman. First thing we want to do is to give you the daily bulletin. You'd be surprised, a little notice somewhere that you might think doesn't concern you might change your whole life, might decide on what college you'll go to, or might decide... What do you mean you can't take gin? You get dressed in the morning? Yeah. Do you get undressed? Yeah. Well, you can get into a gym outfit. They brought me into Mr. Walsh's room and they got me dragged in for nothing. And I tried to explain to him and he says, will you take a detention? No. A flunking student, a flunking student shouldn't receive such accolades. That's fabulous. Here. The knee is not above the knee. En este documental, por ejemplo, vamos a ver cómo es la vida en la escuela secundaria, una cámara que registra los eventos sin que haya
ninguna mediación de parte del autor, ningún subtítulo, ninguna voz en off. Este documental sí que es puramente de observación. Otro gran documental que podemos poner como un documental de observación, y este es un ícono del documental de observación, es un documental llamado Salesman. I'd like to introduce the designer and theological consultant on the books that we sell, Dr. Melbourne I. Feltman, Ph.D., the world's greatest salesman of the world's bestseller, With Gratitude, Mid-America. There are many people who know the Bible. There are many people who can quote from the Bible. But you're somewhat different. You know the business. Be very proud of your position. Stop thinking in terms of Bible peddling, because I'm confident that once you realize what you are doing for others, you in your own esteem will rise so high, not with conceit, but in humility, knowing that you have the privilege and the power to be of service to others. Salesman es un documental de los hermanos Maisley, un documental sobre los vendedores de Biblias que van recorriendo distintas partes de Estados Unidos. Pero lo que van acá ellos a registrar, digamos, es lo que hay detrás del vendedor de Biblias. Esa persona que está viajando por todo el país, que debido a su trabajo no tiene una conexión con su familia muy cercana, que debido a su trabajo tampoco se permite tener muchas amistades, de vez en cuando se encuentra con sus colegas, pero pues en general es un personaje solitario cuyo mayor contacto con las personas está dado cuando se enfrenta con los clientes. Entonces vamos a ver allí una cámara que sigue todo el tiempo a este vendedor, que no habla con el vendedor. Eso como que profundiza de alguna manera también esa soledad, porque ni siquiera puede hablar con el director que está allí. Por supuesto lo habrán hecho, pero digamos que la intención del documental es invisibilizar al realizador, y por lo tanto estas partes donde haya interactuado con los directores seguramente han sido cortadas en el momento del montaje. De nuevo, el montaje funciona acá para restituir esa sensación de espacio y tiempo reales, y entonces pues si entra a intervenir el director, vamos a interrumpir esa sensación en el espectador. Este documental es bien interesante porque usted va a ver allí cómo la cámara está siendo testigo de las ventas, del momento en que golpea la puerta, del momento en que habla con el cliente. Ni siquiera los clientes intervienen con el director. Muy seguramente, antes de la filmación, el director le ha explicado a las personas que no deben interactuar para nada con la cámara ni con quienes están detrás de la cámara. Es muy efectivo, digamos, en términos del producto, la sensación que nos da. Nos da una sensación, lo que les decía, casi como en el cine de ficción, de estar allí en los sucesos sin que los personajes que están interviniendo en los sucesos se den cuenta que hay allí una cámara. Ese es el punto de vista de la mosca en la pared. Hay otros ejemplos muy famosos, por ejemplo, el documental que se realizó sobre Woodstock en el año 70. Es un documental que tiene muchísimos elementos de observación. Testing. 1, 2, 3. Try to put us down. Music has always been a major form of communication. It's about what's happening now. It's a free concert from now on. This is the largest group of people ever assembled in one place. Once you got in, you didn't leave. Es un documental que le da predominancia, pues obviamente, a la música. Es un evento musical, pero vamos a ver allí, digamos, un montón de cámaras que están entre el público, siguiendo los eventos, reconstruyendo. Aquí interviene un poco más el montaje, en ese sentido se puede alejar un poco de la pura observación, pero hay un ejercicio de observación. Otro documental muy famoso es un documental colombiano, precisamente, La Guerra del Centavo. Cuando veamos documental colombiano, vamos a ver un poco más de qué se trata este documental.
documental de Ciro Durán, uno de los grandes directores colombianos, cuestionados por algunos, adorado por otros. Es un documental que nos habla de toda la guerra que se da en las calles en los años 70, 80 en Colombia, en el transporte público, cómo estos hombres que manejan los buses públicos tienen que lucharse la plata por las condiciones, digamos, que están, y muestra evidencia el desorden de ciudad que era Bogotá en este tiempo. Bogotá lleva un problema de transporte público desde hace muchísimo tiempo. Este problema que tenemos hoy en día no es de ahora, es un problema que no se ha podido solucionar, que ha habido negligencia para solucionarlo, y en este documental Ciro Durán nos va a mostrar esa problemática y las consecuencias que traía, digamos, en su tiempo, el número de muertes que se manejaban, el desorden, el caos absoluto. Ver este documental es bien impresionante porque precisamente como es un documental de observación, no hay una intervención constante del autor, sino que estamos viendo la salida del señor del bus, estamos viendo cómo la gente se maneja en la calle, vamos a ver algunas entrevistas, sí. Sin embargo, este documental de la Guerra del Centavo nos hace sentir efectivamente que estamos recorriendo las ciudades, que estamos allí como testigos invisibles. Vamos a sentirnos casi como un viaje en el tiempo. Por lo menos para los bogotanos o para los colombianos que conocen Bogotá, vamos a sentirnos como en un viaje en el tiempo, yendo a tiempos pasados de Bogotá, sintiéndonos allí como si nadie nos estuviera viendo y siendo testigos del caos de ciudad. Este tipo de documental que maneja, digamos, esos aspectos formales, nos van a plantear algunas problemáticas complicadas, porque el documental de observación, si bien procura restituir la realidad, representar la realidad, obviamente no va a tener tanta efectividad en cuanto a ser fiel a la realidad. Hay una mediación del autor, y esa mediación en muchos casos ha sido aprovechada, quizás de modo a veces no tan consciente, en otras oportunidades más conscientemente, pero evidentemente desde el momento en que usted pone una cámara a filmar y decide grabar cierto aspecto de la realidad, desde que usted encuadra y saca elementos y organiza elementos dentro del cuadro, allí ya está ejerciendo, digamos, planteando un punto de vista. Esto es algo que ya hemos visto en otras sesiones, pero que en este caso, digamos, que se complejiza mucho más porque se supone que no debe haber mediación del autor, pero desde el encuadre mismo y pasando por el montaje, nomás el hecho de que usted se saque a sí mismo como autor, ya está modificando de alguna manera la realidad, debido a que como autor usted está presente en esa realidad. Y su presencia como realizador afecta esa realidad así usted no lo quiera. De alguna manera lo que intenta hacer el documental de observación es un pequeño engaño. Es como tratar de mostrar cómo sería esa realidad si yo no estuviera allí, aunque yo estoy allí. Como yo estoy allí, esto no va a ser tan cierto, entonces lo que yo tengo que hacer es un pequeño engaño y hacer sentir que yo no estoy allí. Pero estoy allí. La cámara evidentemente está allí. Y lo que sucede es que nadie se comporta de igual manera cuando tiene una cámara enfrente. Y si a usted le gusta, por ejemplo, sacarse los mocos, usted no se va a sacar los mocos cuando lo estén filmando. Simón el bobito llamó al pastelero, a ver los pasteles, los quiero probar. Este tipo de problemáticas complejizan el documental de observación, le plantean ciertos problemas que digamos que serán interesantes de resolver. De nuevo, el documental de observación no se encuentra normalmente de manera pura, y de hecho, digamos que si sacamos un poco este tema de la objetividad y la subjetividad, es una modalidad muy interesante para poder mostrar eventos y para poder hacer sentir al espectador momentos en los cuales, momentos vivos, momentos donde no le estén contando las cosas a partir, por ejemplo, de una entrevista de imágenes de archivo, sino que el personaje se sienta que está viendo las cosas ocurrir. Creo que este es el gran poder del documental de observación, hacer sentir que las cosas están sucediendo.